Gracias. Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Si me permiten retirarme al cubreboca, aprovechando la sana distancia. Hoy, 8 de septiembre del año 2021, siendo 12 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 33 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Presente en esta sesión, aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Buen día a todos. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Aprovecho para saludar a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general presente en esta sesión. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretaria general, presente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y expresándolo de manera expresa. En caso de que alguno de ustedes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados y magistrada presente. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala, para el desarrollo del TOCA 158 diagonal 21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación, radicado bajo el TOCA 158 diagonal 21, interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 22 diagonal 20, mediante la cual se decretó la nulidad del acto confutado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos antecedentes relevantes.
El 14 de febrero de 2020, un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución dictada por el hoy reclamante con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa número PRA 133/2017, mediante el cual se le impuso al justiciable como sanción una amonestación. Seguida la secuela procesal contenciosa, el magistrado de la Sala Especializada decretó la nulidad de la resolución impugnada y reconoció el derecho instado por el actor. Ante este panorama, la autoridad demandada en el proceso primigenio presenta recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis y resolución. En esencia, sostiene la recurrente que, contrario a lo resuelto por el magistrado de la Sala Especializada, sí tiene competencia para investigar, sustanciar y resolver respecto de la comisión de faltas administrativas cometidas por servidores públicos estatales, no obstante que éstas se encuentren relacionadas con recursos públicos federales. Ello sostiene de forma reiterada, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, suscrito entre el Ejecutivo Federal y el Estado de Guanajuato en sus cláusulas primera y quinta, fracción quinta y 12ª. Asimismo, arguye de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 49, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, numerales 3, fracción sexta y 4, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículo 32, fracción séptima, inciso A, Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, tercer y cuarto numerales transitorios, ordinales 1, 2 y 3, fracción primera, incisos B y B1, 13, fracción primera, 15, fracciones 13, 14 y 15, inciso D de dicho ordenamiento reglamentario. Esta ponencia considera inoperante e infundado el disenso que esgrime la parte recurrente, como a continuación se expone. En principio, se clarifica que la demandada hoy recurrente pretende perfeccionar su acto impugnado al sostener que su actuación encuentra fundamento competencial en diversas cláusulas del acuerdo de coordinación que al efecto invoca. Empero, ello así debió plasmarlo en la propia resolución impugnada y no insertar dicho clausulado hasta su escrito recursivo. Es así, dado que en la resolución impugnada de fecha 3 de diciembre de 2019, en su parte conducente, solo se aduce a dispositivos normativos locales y de forma escueta al acuerdo de coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, fechado el 5 de agosto de 2008, del cual no refiere cláusula alguna e incluso no señala su fecha de publicación en algún órgano de difusión oficial, sin soslayar que en el mismo acto impugnado en su apartado de antecedentes, invoca el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, suscrito entre el Ejecutivo Federal y el Estado de Guanajuato, instrumento del que igualmente no invocó cláusula alguna en su resolución debatida. Por otro lado, en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad que nos ocupa, solo se mencionó la cláusula 12ª del acuerdo de coordinación antes referido, fechado el 5 de agosto de 2008 y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 165, el 14 de octubre de la misma anualidad. Esto es, en dicho acuerdo de instauración del procedimiento disciplinario, no se insertó el resto de cláusulas que ahora invoca la reclamante en su escrito recursivo. Luego entonces, es inoperante su agravio en estudio, por introducir dispositivos convencionales tendentes a mejorar o perfeccionar su acto impugnado en el proceso primigenio, contraviniendo con ello lo dispuesto en el ordinal 282, primer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, considerando que dicha fundamentación de la competencia debió darse en el acto impugnado y no pretender esgrimirla hasta este recurso, el cual es además un medio de defensa de estricto derecho. Sin perjuicio de lo anterior, se califica también de infundado su agravio, por las siguientes consideraciones. La autoridad sustanciadora inició el procedimiento de responsabilidad administrativa número PRA 133/2017 en contra de un ciudadano, fundamentando su competencia en diversas normas. Es así también que en la resolución dictada el 3 de diciembre de 2019 respecto del procedimiento de responsabilidad administrativa aludido,
En torno a la competencia, igualmente arguyó diferentes normas. De ellas, se advierte que la autoridad demandada no fundó debida y suficientemente su competencia para instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa debatido por la probable comisión de una falta administrativa. En efecto, tal como lo refirió el magistrado de la sala especializada, así como del material probatorio que obra en el proceso de origen, se advierte que la presunta infracción por la cual fue sancionado el justiciable tiene su génesis en el ejercicio de recursos públicos federales provenientes del convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios con cargo al Fondo Regional, celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guanajuato, fechado el 26 de marzo de 2014. Es así, pues, contrario a lo que sostiene la autoridad demandada en el presente recurso, en el convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios con cargo al Fondo Regional antes referido, se puede advertir claramente que esa autoridad estatal no tiene atribuciones para instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa y mucho menos sancionar a los servidores públicos locales que apliquen dichos recursos federales transferidos. Ello es, dado que el convenio en mención, en su cláusula 10ª, último párrafo, refiere que las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal e en que incurran los servidores públicos federales, locales, municipales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. Como puede advertirse, las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos locales serán sancionadas en los términos de la legislación federal competente, siendo esta última aplicable por las instancias de ese mismo orden de gobierno y no por esa dependencia estatal de control interno. Finalmente, quien recurre argumenta que el magistrado de la sala especializada debió analizar el acuerdo de coordinación para la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, suscrito por el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Ejecutivo Federal, publicitado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, para concluir que sí tiene competencia para instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionatorio que nos ocupa. Empero, se estima que no le asiste la razón al reclamante, en virtud que del acuerdo de Marras no se desprende dicha competencia respecto de imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas cometidas por servidores públicos estatales, cuando éstas se encuentren relacionadas con recursos públicos federales. Se clarifica igualmente que las diversas disposiciones invocadas por la recurrente de espectro de los ordenamientos legales y reglamentarios siguientes, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, se estima no son suficientes y atinentes para fundamentar la competencia de la autoridad en el acto debatido. Pues si bien es cierto, tales numerales sustentan la posibilidad normativa para que esa autoridad encausada investigue, sustancie e incluso sancione por faltas cometidas por los servidores públicos estatales, también lo es que dichos dispositivos no facultan de forma expresa a esa autoridad para que someta procedimiento y sancione a dichos servidores cuando ejerzan o aplican recursos federales en su calidad de subsidios o apoyos. Por el contrario, para ello es aplicable la normativa federal, que solo puede ser empleada por ese mismo orden de gobierno. En consecuencia, esta ponencia estima que no le asiste la razón a la autoridad recurrente en virtud de que ni en el acuerdo en que se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa ni en la propia resolución impugnada se contienen los fundamentos suficientes que demuestren que en el caso concreto sea su atribución sustanciar y sobre todo resolver procedimientos disciplinarios respecto de la comisión de faltas administrativas cometidas por servidores públicos estatales cuando éstas se encuentren relacionadas con recursos públicos federales transferidos a esta entidad federativa en su calidad de subsidios o apoyos. Es por ello que se concluye la inoperancia del disenso del reclamante, el cual también se califica de infundado. Es así que se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia?
existiendo ninguna observación, se somete a votación de su honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 158, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 211, diagonal 21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Corresponde en efecto ahora el abordaje del TOCA 211, diagonal 21, recurso de reclamación interpuesto por el secretario del Ayuntamiento, el director de Seguridad Pública y Vialidad y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Pública y Vialidad, todos del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de 25 de marzo de 2021, dictada en el proceso administrativo 1607, diagonal 20, por la sala especializada, mediante la cual se determina la nulidad total del acto impugnado, se reconocen determinados derechos solicitados por el actor y se condena a las autoridades. Es así que previo al abordaje de los agravios formulados por el reclamante, me permito contextualizar ante este pleno el asunto en comento con algunos de sus antecedentes relevantes. En el juicio de origen, la parte actora controvirtió la legalidad del cese verbal ejecutado en su contra el día 8 de septiembre de 2020 como oficial de Policía Municipal de Manuel Doblado, Guanajuato. Luego, en la sentencia recurrida, se tuvo por acreditada la existencia del cese verbal impugnado y se decretó su nulidad. Además, se reconoció el derecho de la parte actora y se condenó a las autoridades demandadas para que efectuaran el pago de las diferencias salariales existentes entre el cargo de policía y policía segundo del periodo del 10 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2020, así como el pago de la indemnización comprendida por 3 meses de salario, más 20 días por cada año de servicio, el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, en los términos así establecidos en el fallo, y finalmente, la inscripción en el Registro Nacional o en cualquier otro de la misma índole de que la sanción impuesta, ha quedado anulada con motivo de la sentencia. Finalmente, en el fallo recurrido se negó el reconocimiento del derecho solicitado por el actor consistente en el pago de una prima de antigüedad. Inconforme con dicha determinación, la parte demandada en la instancia de origen interpuso recurso de reclamación que se resuelve. El análisis de los 5 agravios formulados por el recurrente se realizará en el orden así propuesto, así como de manera grupal, conforme a las siguientes precisiones. A consideración de esta ponencia, el primer agravio formulado por el recurrente resulta infundado. Ello, pues el resolutor sí valoró las pruebas ofertadas por la autoridad en concatenación con el demás cúmulo probatorio que obraba en autos, con lo cual el acuo tuvo por suficientemente acreditado que el justiciable no fue retribuido de conformidad al grado opuesto que desempeñaba realmente, máxime que, para llegar a la mencionada conclusión, éste consideró en su valoración la ausencia de objeción de las autoridades respecto de los documentos exhibidos por la actora, así como los recibos de nómina aportados por el actor y las demandadas, en los cuales se constató que el justiciable percibía un salario como policía hasta el momento de su cese, pero que a partir del 10 de noviembre de 2018 fue ascendido al grado de policía segundo. De ahí que se estime como infundada la inconformidad planteada por el recurrente. Por otra parte, se considera igualmente infundado el señalamiento del recurrente respecto del individuo otorgamiento de los 20 días de salario por año laborado como parte de la indemnización constitucional, ya que, como acertadamente lo determinó el resolutor en el fallo recurrido, la indemnización constitucional también se integra por dicho concepto, en atención a lo establecido en la jurisprudencia de observancia obligatoria para este tribunal, emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada Seguridad Pública, la indemnización prevista en el artículo 123, apartado E, fracción
13, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado. Hasta ahí la cita. Ahora bien, respecto a los agravios segundo, tercero y cuarto, se estima que los mismos igualmente devienen infundados. La anterior conclusión es en razón de que, si bien en un principio la parte actora tenía asignada la carga de la prueba para demostrar la veracidad de las bases sobre las cuales reclamaba la cuantificación de las prestaciones por conceptos de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, lo cierto es que la parte demandada le relevó la carga de la prueba, al aseverar en su curso de contestación que el justiciable percibía o tenía derecho a una base cuantificable distinta a la firmada inicialmente en el escrito de demanda. Por tanto, en la secuela procesal, era la propia autoridad quien tenía la obligación de demostrar que el actor percibía 20 días por concepto de aguinaldo, 14 días de salario por concepto de vacaciones y el 30% del importe sobre cada periodo por concepto de prima vacacional. Sin embargo, como correctamente lo resolvió la CUO, la autoridad demandada no cumplió el débito probatorio que le fue asignado y, por tanto, no desvirtuó las bases señaladas por el actor. De ahí lo ineficaz del planteamiento formulado por el recurrente. Finalmente, en relación con el quinto agravio se considera que el mismo resulta inoperante. Ello, pues el desistimiento planteado es general y abstracto, es decir, la parte recurrente se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir un razonamiento concreto que combata frontal y directamente las consideraciones expresadas por el resolutor en la sentencia recurrida. En consecuencia, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 211 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, una vez más se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 242, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Corresponde ahora la exposición respecto al TOCA 242 diagonal 21, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de esta entidad federativa. Autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia del 14 de mayo de 2021, dictada en el proceso administrativo sumario 429 diagonal 21 por la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Se reconoció el derecho a la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. En el juicio de origen, la parte actora controvirtió la legalidad del crédito fiscal por concepto de multa, contenida en el documento denominado Líneas de Captura para Recepción de Pagos, expedida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Luego, en la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la determinación de crédito fiscal impugnada y se determinó como procedente reconocimiento del derecho solicitado por el actor, consistente en la devolución de la cantidad pagada indebidamente por concepto de multa. Inconforme con dicha determinación, la autoridad demandada interpone el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El análisis del único agravio formulado se realizará conforme a los argumentos externados por el recurrente en dicho curso. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que el único agravio esgrimido por recurrente resulta infundado por una parte e inoperante en otro extremo, con base en las siguientes consideraciones. Primeramente,
En relación con el señalamiento de que en el asunto en cuestión no se está en presencia de un acto de autoridad que deba colmar los requisitos de fundamentación y motivación, se estima que la autoridad reclamante yerra en su apreciación. Ello, pues como acertadamente fue señalado por el magistrado resolutor en la sentencia y específicamente en su considerando tercero, se determinó que la materia de controversia se trataba de un acto emitido por una autoridad administrativa, en el cual se contiene una determinación que afecta el patrimonio del actor, al imponerle como obligación tributaria el pago de una multa, crédito fiscal, como resultado de haber cometido una presunta conducta infractora. Lo cual, en términos del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, permite asumir que la declaración contenida en el documento denominado Líneas de Captura para la Recepción de Pagos dirigida al actor, sí tiene la naturaleza de acto administrativo y, por tanto, se encuentra sujeto al cumplimiento de los elementos previstos por el artículo 64 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, concretamente, que se encuentre debidamente fundada y motivada. Ello, sin perjuicio de que dicho documento provenga o haya sido consultado a través de un sistema electrónico, pues aún bajo la operación de dicho sistema, la autoridad hacendaria estatal ejerció la facultad de decisión como responsable de su gestión, que le reconoce la norma y cuyo ejercicio es irrenunciable. De ese modo, se concluye que la determinación contenida en el documento denominado Líneas de Captura para la Recepción de Pagos ciertamente incide en la esfera jurídica del justiciable mediante la creación y declaración de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida, generando así una situación jurídica individual y concreta que trasciende en el patrimonio del particular destinatario expreso del acto. De ahí que se considere infundado el planteamiento del recurrente. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el reclamo consistente en que la autoridad no se encontraba obligada a emitir una determinación previa para hacer efectivo el cobro de los derechos por concepto de registro vehicular resulta inatendible. Ello, pues tal disenso no se endereza con el motivo de confrontar las consideraciones en que se apoya la sentencia recurrida, ni tiene como propósito combatir la causa de ilegalidad que fue constatada por el resolutor en la controversia de origen y conforme a la cual se declaró la nulidad de la determinación impugnada. Por último, respecto al reclamo consistente en que el actor se encontraba obligado a cumplir lo regulado en las disposiciones generales para el programa de canje de placas metálicas 2020, al haber acudido de manera extemporánea al trámite de canje, se considera que tal cuestión ha quedado dilucidada en el fallo de origen. Ello, pues en el considerando quinto de la sentencia reclamada, el resolutor determinó que el argumento ahora planteado por la autoridad representaba una situación jurídicamente inadmisible, ya que tal justificación debía contenerse en el acto impugnado y no haberse perfeccionado de manera posterior a su omisión a través del curso de contestación de demanda, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, ante lo infundado por una parte e inoperante en otro extremo del agravio expuesto en el recurso de reclamación que se aborda, considera esta ponencia que debe confirmarse la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 242/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 246, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Antes del abordaje de este TOCA listado como 246/21, me permito someter a consideración de este pleno por su conducto, magistrado presidente, la exposición conjunta
precisamente del TOCA relativo bajo el número 246/21, así como del TOCA 250/21 y 252/21, correspondientes al sexto, séptimo y octavo orden del día. Así lo propongo, dado que dichos recursos son interpuestos en contra del mismo acuerdo, respecto del mismo expediente radicado en la misma sala, interpuestos respectivamente por la Coordinación General Jurídica del Gobernador del Estado, la Secretaría de Gobierno y el Ayuntamiento del municipio de León, con idénticos disensos o agravios. Es tanto, magistrado. Gracias, magistrado Gerardo. A solicitud del magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, someto a consideración de este honorable Pleno la propuesta de estudio conjunto de las ponencias relativas a los TOCAS 246/21 PL, 250/21 PL, 250/21 PL y 252/21 PL, listados como puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día, por las razones que expuso el magistrado ponente. ¿Algún comentario o observación sobre esta ponencia? No existiendo ninguna observación, quienes estén a favor de la propuesta, a favor de manifestarlo levantando su mano derecha y expresándolo y mencionándolo expresamente. Segunda sala, a favor de la propuesta de estudio conjunto. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes en esta sesión. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrados. Es así que abordo lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 246/21, 250/21 y 252/21, interpuesto el primero por la Coordinadora General Jurídica, representante del Gobernador del Estado de Guanajuato, el segundo por la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y el tercero por el Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato. Todos ellos en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso número 941/21, en el cual, entre otras cuestiones, se concedió la suspensión del acto confutado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos en estos diversos recursos, me permito relatar ante este Pleno algunos antecedentes de dichos recursos derivados de su proceso primigenio común. Es así que diversos ciudadanos presentaron demanda de nulidad en contra de diversos actos, tales como el acuerdo de erradicación dictado en fecha 29 de noviembre de 2018, con relación a la solicitud de declaración de expropiación por causa de utilidad pública, y diversos acuerdos dictados el 22 de abril de 2019, 29 de julio de 2019, 27 de agosto de 2019, 8 de octubre de 2019 y 30 de octubre de 2019, todos ellos dictados dentro de los autos del expediente relativo a dicha expropiación. Asimismo, controvierte el decreto expropiatorio dictado en autos del expediente respectivo por el gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, asistido por el secretario de Gobierno del Estado, en fecha 15 de enero de 2021, donde se dictó el decreto expropiatorio por causa de utilidad pública en relación con bienes inmuebles ubicados en el municipio de León. Mediante provido de 7 de abril de 2021, el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, además de admitir a trámite la demanda, concedió la suspensión para efecto de que las cosas se conservaran en el estado en que se encontraban y en consecuencia las autoridades demandadas se abstuvieran de ejecutar el decreto expropiatorio. Ante este panorama, quien representa al gobernador del Estado de Guanajuato, Secretaría de Gobierno y Ayuntamiento de León, respectivamente en cada uno de los recursos que abordo, presentaron los mismos, bajo diversos agravios. Esta ponencia considera fundado el primer agravio de los recursos en comento y suficiente para modificar el acuerdo que se recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señalan quienes recurren
que al conceder la suspensión a la parte actora para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se realice la ejecución del decreto expropiatorio hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente asunto, contraviene los principios de orden público e interés social. Además, arguyen que del escrito inicial de demanda se advierte que la pretensión sustancial del demandante consiste en que se deje sin efecto la determinación por indemnización realizada en el decreto expropiatorio impugnado y se le reconozca su derecho a recibir una indemnización justa e integral. Y se condena a las demandadas al pleno restablecimiento de ese derecho. De ahí que con la negación de la suspensión solicitada, de ninguna manera se le estaría afectando su derecho a recibir dicha indemnización. Toda vez que seguido el proceso administrativo, refieren, se resolverá sobre la procedencia e improcedencia de las pretensiones que hace valer respecto a la indemnización que corresponda por la expropiación de la que fue sujeto. Para resolver el problema jurídico planteado, es importante recordar que la suspensión en el proceso administrativo exige ciertos requisitos y presupuestos fuera de los casos en que procede de oficio. Los primeros se constriñen a la solicitud de la parte actora y que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el presupuesto consiste en la apariencia del buen derecho. Así, como puede advertirse, los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en principio en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica, mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada a través de efectos restitutorios. En la especie, del proceso de origen se advierte que los actores, además de solicitar la nulidad de los acuerdos derivados del decreto expropiatorio dictados dentro del expediente respectivo, en donde se determinó la causa de utilidad pública en relación con un inmueble ubicado en el municipio de León, como acción secundaria solicitaron solamente el pago de una indemnización justa. Es importante tomar en consideración para el otorgamiento de la medida cautelar que no se cause perjuicio al interés social, cuando con dicha medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otro modo no resentiría, dado que el interés social radica en aquellos hechos, actos o situaciones de los que deriven provechos o ventajas para la sociedad, satisfaciendo una necesidad colectiva, logrando el bienestar de la comunidad o evitando trastornos o peligros para ésta. Así, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se advierte que con el proyecto de obra pública de pavimentación y ampliación de diversos bulevares, se verán beneficiados los usuarios del proyecto, esto es, quienes de manera continua circulan por dichas calles en el municipio de León. Por ello, se invoca como hecho notorio por esta ponencia la declaratoria de expropiación emitida en el expediente correspondiente de 15 de enero de 2021. El artículo 169 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé 3 supuestos en los cuales no es posible otorgar la suspensión del acto impugnado, a saber, cuando se afecta el interés de la sociedad, cuando se contravengan preceptos legales de orden público y cuando, derivado de la suspensión, el proceso se quede sin materia. Importa precisar que el acto administrativo de expropiación, por tratarse de una transmisión coactiva de la propiedad de un particular Estado, tiene como sustento necesario una causa de utilidad pública. Así se colige incluso de lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Delimitación de Dominio para el Estado de Guanajuato. Es así que se colige que las disposiciones que regulan la expropiación de bienes en favor del Estado son de orden público e interés general, debido a que la propiedad privada únicamente puede ser objeto de expropiación cuando exista una causa de utilidad pública que lo justifique, como aconteció en la especie. Es así que, entre otras cuestiones, la construcción y ampliación de caminos y demás obras necesarias para facilitar el tránsito en general constituye una causa de utilidad pública que permite la expropiación de bienes de dominio público. Así se advierte incluso del artículo 4, fracción segunda, del ordenamiento legal de previa mención. Ahora bien, el proyecto de obra pública de pavimentación, ampliación de bulevares en la ciudad de León,
Al ser vialidades muy transitadas, es una obra pública que se estima apremiante e inaplazable, pues pretende garantizar la prestación de los servicios públicos de tránsito y vialidad, y tiene por objeto optimizar las condiciones de dichas vialidades de la zona sur de la ciudad de León, que además comunican varios fraccionamientos y está interconectado a otros bulevares o vialidades, y donde pueden llegar a circular una cantidad considerable de vehículos diarios, concluyéndose en ese tenor que a la colectividad le interesa el desarrollo de las vialidades, por lo que al suspenderse dicha obra se generaría una afectación que impactaría de manera considerable a un sector importante de la ciudad de León, Guanajuato. En esta línea de pensamiento se comparte a este pleno la siguiente tesis que me permito citar exclusivamente al rubro: expropiación, vías generales de comunicación, suspensión improcedente. Aunado a ello, en efecto del escrito inicial se desprende que la pretensión sustancial de los actores es que se deje sin efecto la determinación por indemnización realizada en el decreto expropiatorio impugnado, se le reconozca su derecho a recibir una indemnización justa e integral y se condena a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de ese derecho, empero no así la devolución del inmueble afectado. En ese orden de ideas se advierte que con la negación de la suspensión solicitada por la parte actora, no se le estaría afectando de modo irreparable el derecho solicitado, toda vez que seguido el proceso administrativo, se resolverá sobre la procedencia de las pretensiones que hace valer con respecto a la indemnización que corresponda por la expropiación de la que fue sujeto por causa de utilidad pública. En el orden de ideas precisado y ante lo infundado del primer agravio de los recursos en comento, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es modificar el acuerdo recurrido solo en relación al otorgamiento de la medida cautelar, esto para negar en definitiva la suspensión solicitada por el actor por los razonamientos antes vertidos. Es tanto, magistrado presidente, respecto a esta ponencia de los recursos de reclamación referidos. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a estas ponencias? No existiendo ningún comentario, se someten a votación, precisándoles que someteré cada una de las ponencias por separado para su aprobación. Y en primer momento se somete a votación la ponencia del TOCA 246/21 PL. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de manera expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. En segundo momento, someto a votación la ponencia del TOCA 250/21 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. Por último, se somete a votación la ponencia del TOCA 252/21 PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. Las ponencias de los TOCAS 246/21 PL, 250/21 PL y 252/21 PL fueron aprobadas por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 277/21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención.
abordando en efecto lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 277/21 interpuesto por la autoridad de quienes se ostentan como la Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato. Autoridades demandadas en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1562/20 en el que se tuvo a la autoridad por no contestando la demanda. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes relevantes del asunto que nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución 19 de agosto de 2020, emitida por la Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, con la que concluyó el procedimiento administrativo de separación con cierto número de expedientes, donde se le impuso como sanción la separación del cargo como Policía Municipal de León, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la Cuarta Sala de este tribunal, la cual 16 de abril del presente año en torno al tema materia del recurso, acordó tener a la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, por no contestando la demanda, dado que al ser la autoridad demandada un organismo colegiado, le corresponde a la totalidad de sus integrantes firmar el escrito de contestación de demanda del proceso en que se actúa y no solamente a 5 de ellos, como en el caso que nos ocupa. Inconforme con lo anterior, dicha autoridad demandada interpone el recurso que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera fundado el único agravio que esgrime quien representa a la autoridad demandada y estima que es suficiente para modificar el acuerdo que se recurre por las siguientes consideraciones. En esencia, manifiestan quienes recurren que, contrario a lo señalado por el magistrado de la Cuarta Sala, los integrantes de la Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera Policial en el municipio de León, Guanajuato, que acudieron a contestar el escrito de demanda, fueron quienes estuvieron presentes en la sesión 48 de 19 de agosto de 2020, en donde se resolvió el procedimiento administrativo de separación, esto es, se realizó sin la asistencia del presidente de la Comisión del Ayuntamiento encargado del análisis de los temas de seguridad pública y del director general de la Academia Metropolitana. Por ello, solo 5 de sus integrantes signaron la contestación respectiva, pues fueron quienes emitieron el acto controvertido. Ahora bien, la Comisión Municipal de Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, según lo señalado por el artículo 66 del reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de León, Guanajuato, es un organismo colegiado que tiene a su cargo el trámite y resolución de los procedimientos de separación por incumplimiento de los requisitos de permanencia de los policías, entre otros. De esta manera, la referida Comisión Municipal, para efectos del procedimiento administrativo de separación y del proceso administrativo, despliega su actuación como autoridad, de donde resulta que la toma de decisiones de este ente jurídico es de manera colegiada y debe sujetarse a las formalidades establecidas por el referido reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial. En esas condiciones, la separación de un elemento de los cuerpos de seguridad pública de León, Guanajuato, jurídicamente constituye una resolución administrativa para efectos de la procedencia del proceso administrativo. Por su parte, el artículo 67 del citado Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial contempla la integración de la Comisión Municipal de la siguiente manera. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o quien éste designe entre el personal a su cargo, quien fungirá como presidente de dicha comisión. El director general de Policía Municipal, quien fungirá como secretario ejecutivo de la misma. El director general de la Academia Metropolitana, quien será su secretario técnico. El director de Asuntos Internos, tratándose de los procedimientos de separación, secretario técnico. El presidente de la Comisión del Ayuntamiento encargado del análisis de los temas de seguridad pública, el director del Sistema Integral de Desarrollo Policial y un representante del personal operativo de la Dirección General de Policía. Así, el artículo 67b, fracción tercera del aludido reglamento, por su parte, prevé que la Comisión Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Ahora bien, si el artículo 67b, fracción tercera del reglamento en comento, señala que cuando la comisión sesiona con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, sus determinaciones estarán revestidas de validez con la presencia del presidente y del secretario técnico de dicho órgano, resulta que debemos interpretar que todo acto o resolución de carácter administrativo que emitan la mitad más uno de los miembros de la referida comisión municipal, entre ellos el presidente y secretario técnico, surtirán plenos efectos jurídicos. Luego, bajo esa tesitura, no existe impedimento para concluir que la contestación de la demanda firmada por 5 de sus 7 miembros surte efectos jurídicos.
En esta línea de pensamiento, tenemos que si la sesión número 48 19 de agosto de 2020 fue celebrada con la presencia del presidente de la Comisión Municipal y su secretario ejecutivo y con más de la mitad de sus integrantes, es evidente que dicha sesión es válida y no puede imponérsele a dicha autoridad un formalismo que la norma no contempla. Menos aún puede exigírsela a un integrante o a varios integrantes que no participaron en la sesión controvertida que acudan a juicio a contestar la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que ninguna de las disposiciones jurídicas del citado reglamento del Servicio Civil de Carrera Policial establece que para contestar una demanda se requiera la firma de la totalidad de los integrantes de la multicitada comisión. Entonces, es prudente advertir que la voluntad externada mediante un acto o resolución jurídico-administrativa de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes se encuentra revestido de la presunción de validez. De ahí que en la especie, estimando el número de integrantes del organismo colegiado que firmaron el escrito de contestación de demanda, es suficiente para tenerlo formalmente contestando la misma, resultando evidente que el acuerdo impugnado a través del recurso se encuentra afectado de ilegalidad por no encontrarse emitido con apego a derecho. Por tanto, como consecuencia de lo fundado del concepto de agravio vertido por la autoridad inconforme en el recurso de reclamación, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es modificar el acuerdo recurrido, para efecto de que se admita la contestación de demanda, de no existir algún otro motivo para tenerla por no presentada, diverso a la analizada en la presente resolución. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 277, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos del magistrado y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala y en primer momento someto a consideración de este honorable pleno a la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 160 diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como 10º punto del orden del día, interpuesto por el Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 1 de marzo del año 2021, dictada en el proceso administrativo 83 diagonal cuarta sala diagonal 20, juicio en línea, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho reclamado por la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 9 de diciembre de 2019, en el que se le reprocha a la parte actora incurrir en violaciones al reglamento de anuncios y toldos para la ciudad de Guanajuato y su municipio, por lo que se hace acreedor a una sanción económica por no contar con permiso o licencia para la colocación de 2 anuncios en fachada. Segundo, en la sentencia recurrida se decretó la nulidad en atención a que la parte actora negó que la autoridad demandada le haya notificado y entregado en original y con firma autógrafa el acto controvertido. Y conforme a la teoría de la carga dinámica de la prueba, correspondía a la autoridad demandada dejar constancia de que el documento que se entregaba al interesado consistía en su original y que el mismo contenía su firma autógrafa. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la nulidad declarada porque la firma del acto impugnado no es autógrafa es ilegal
ya que no basta que la parte actora asevere que se le entregó una copia del acto impugnado, sino que debió acreditarlo, sin embargo no ofreció ninguna prueba para ello. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, es de resaltarse que el proceso de origen se tramitó en la modalidad de juicio en línea. Enseguida es de señalarse que del artículo 38 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en particular de su fracción segunda, se desprende que de toda diligencia de notificación se debe levantar un acta, en la cual, entre otros requisitos, debe hacerse constar que se da a conocer al particular el texto del acto administrativo. La formalidad de dar a conocer al particular el texto de una resolución administrativa se puede cumplir asentándolo en el acta respectiva que se le entregó un tanto original o copia certificada de dicha resolución. En este contexto, tenemos que el medio probatorio idóneo de que se entregó un tanto en original de un acto administrativo a un particular es la constancia de su notificación. Ahora bien, ante el señalamiento de la parte actora de que se le entregó una copia del acto impugnado, la autoridad debió exhibir su constancia de notificación, pero no lo hizo. Por ello, es acertado que la sala de origen, sin deshogar ninguna prueba ofrecida por el particular, haya considerado que la firma del acto impugnado no era autógrafa, pues no tuvo a la vista la constancia de notificación de la sanción económica impugnada en el proceso de origen. De ahí lo infundado del concepto de agravio. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a ese honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario o observación someto a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 160 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 241, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como 10º punto del orden del día, interpuesto por el director de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2021, pronunciada en el proceso administrativo 2195, diagonal tercera sala, diagonal 20, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decreta la nulidad del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 25 de septiembre de 2020, mediante el cual se determinó una sanción económica. En la sentencia recurrida, se determinó la nulidad total del acto impugnado en atención a que la autoridad no fundó su competencia para imponer sanciones por infringir alguna de las disposiciones establecidas en el Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, toda vez que la autoridad demandada omitió señalar que actuaba en ejercicio de facultades delegadas y además citar la norma jurídica que otorgue al presidente municipal, la autoridad delegante, la facultad de imponer sanciones, la norma jurídica que autorice la delegación,
la norma jurídica que autorice al director de imagen urbana y gestión del Centro Histórico Autoridad Recurrente para recibir una competencia por vía de la delegación, así como el acuerdo mediante el cual se formalice por delegación y la fecha de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de imagen urbana y gestión del Centro Histórico de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte inconforme, en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala declaró la nulidad total del acto impugnado cuando debió haber dictado una sentencia para el efecto de que la autoridad emitiera un nuevo acto en el cual subsanara la irregularidad detectada, consistente en que no se fundó la delegación de funciones. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Solo procede decretar una nulidad por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada para efectos de constreñir a la autoridad responsable a emitir una nueva, subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición, ya que en esta hipótesis es preciso que el acto, sin fundamentación y motivación, se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario se dejaría sin resolver lo pedido. Sin embargo, en el presente caso, el oficio impugnado no fue emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición, sino que a través del mismo se impone una sanción por ejecutar trabajos de excavación para colocación de tubería de drenaje. En consecuencia, el acto reclamado es un acto impositivo y no la respuesta a una petición. Aunado a lo anterior, es de señalarse que en la sentencia se decretó la nulidad porque resultó fundado el argumento relativo a la indebida fundamentación de la delegación de funciones, con la que actuó la autoridad que dictó el acto impugnado, el cual es un argumento que origina su ilegalidad, por lo cual la autoridad recurrente quedó en libertad de emitir o no un nuevo acto en el que funde debidamente esa delegación de funciones. En tal virtud, el fallo protector no le causa ningún perjuicio, ya que a pesar de que no declaró una nulidad para efectos, la autoridad recurrente queda en aptitud de emitir o no otro acto, subsanando los vicios externados en la parte considerativa de la sentencia recurrida. La diferencia en relación a la pretensión de la autoridad recurrente es que la magistrada Cuo no establece la obligación de emitir un nuevo acto, sino que deja a la autoridad en libertad de dictar o no un nuevo acto o resolución. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto de esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 241, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Ahora concedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 172, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación
toca 172/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director general de Medio Ambiente de Celaya como superior jerárquico de la autoridad demandada en el proceso 1031/2021 en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Sala Especializada, en el cual se otorgó al actor la suspensión que solicitó. Como preámbulo, referiré que en la instancia de origen se controvierte la legalidad del acto, donde una inspectora de la Dirección General de Medio Ambiente de Celaya determinó que el actor cometió una infracción administrativa porque omitió la verificación de su vehículo en los términos del Programa Estatal de Verificación Vehicular 2021. El actor solicitó en su demanda la suspensión con efectos restitutorios a fin de que se le entregara la tarjeta de circulación que se le retuvo con motivo de la emisión del acto impugnado, la cual se concedió en el acuerdo materia de este recurso. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme refiere que el acto impugnado se emitió porque el actor infringió disposiciones de orden público y de interés social, como las relativas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y a la prevención y mitigación de los procesos de deterioro ambiental en el territorio municipal. Señala la autoridad que se le retuvo la tarjeta de circulación del actor como una medida de seguridad, de conformidad con el Reglamento para la Protección, Preservación y Restauración Ambiental del municipio de Celaya y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque conducía su vehículo sin haberlo sometido a la verificación de emisión contaminantes en los centros de verificación autorizados, con lo cual puso en peligro la salud de las demás personas. El planteamiento aludido es infundado. Del análisis al acto impugnado se advierte que la autoridad demandada retuvo la tarjeta de circulación del vehículo que conducía el actor con la finalidad de garantizar la sanción económica por la comisión de la falta administrativa que le imputó. Entonces, adversamente a lo que la autoridad plantea en el recurso, la retención de la tarjeta de circulación no constituyó una medida de seguridad en términos del Reglamento para la Protección, Preservación y Restauración Ambiental del municipio de Celaya, así como del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque su finalidad no es evitar daños a las personas y a los bienes, proteger la salud ni garantizar el orden y la seguridad pública. Así las cosas, si la autoridad retuvo al actor la tarjeta de circulación únicamente para garantizar el pago de la sanción económica por la comisión de la falta administrativa que le imputó, entonces la suspensión con efectos restitutorios otorgada en el proceso de origen para que el documento se le regrese no afecta el interés social. Lo anterior es así porque el hecho de que el vehículo que conducía el actor no haya sido sometido al programa de verificación vehicular no necesariamente significa que emita contaminantes a la atmósfera. Por ende, no puede aseverarse que la suspensión otorgada en el proceso de origen afecte en ese contexto al interés social, ya que ni siquiera puede presumirse que se haya puesto en peligro la salud de las personas. Por otro lado, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Movilidad, las personas que conduzcan vehículos motorizados deberán traer en el interior del vehículo la licencia o permiso para conducir, la tarjeta de circulación de la unidad y la constancia de inscripción al registro público vehicular, las cuales deberán mostrar a las autoridades competentes en materia de movilidad o de tránsito cuando las personas incurran en la comisión de una infracción flagrante o cuando las autoridades realicen operativos preventivos. Habida cuenta lo anterior, es inconfuso que la colectividad está interesada en que las personas que conduzcan vehículos automotores cuenten con la respectiva tarjeta de circulación, ya que según lo previsto en la Ley de Movilidad, ese documento acredita su registro en el Padrón Estatal Vehicular y permitirá a las autoridades en materia de movilidad o de tránsito realizar sus funciones cuando las personas incurran en la comisión de alguna infracción flagrante o las autoridades implementen operativos preventivos. De manera que, ponderando la falta administrativa imputada al actor y la afectación al interés social que ocasionaría si no se devolviera al actor la tarjeta de circulación, es jurídicamente correcto que se haya otorgado la suspensión con efectos restitutorios. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a esta ponencia? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia.
Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 172, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 383, diagonal 20 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 383, diagonal 20, interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen. En contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal dentro del expediente 38, diagonal 20, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La directora de investigación A, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría referida, dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte accionante, en la cual se le impuso la sanción consistente en suspensión por 3 días sin goce de sueldo. En desacuerdo con tal resolución, la accionante promovió proceso administrativo y, seguido el proceso por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo explico. La autoridad inconforme alega en esencia que se encuentra acreditado el incumplimiento a la conducta descrita en el artículo 99 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, que establece que el residente de obra es la persona facultada para realizar dictámenes técnicos para el caso en que se requiera realizar convenios modificatorios, es decir, manifiesta la recurrente que la parte actora transgredió el primer párrafo del citado artículo 99 al elaborar un dictamen que, de acuerdo a dicho dispositivo legal, es facultad exclusiva del residente de obra. Expone la recurrente que el actor no contaba con la calidad específica de residente de obra que lo facultaba para emitir el dictamen particular para la obra, por lo que no resulta procedente pretender justificar su actuar, aduciendo que, de acuerdo a las facultades establecidas en el perfil de puestos de coordinador de estructuras, entre estas se encuentra la de elaborar dictámenes técnicos. Aduce la autoridad demandada que, si bien es cierto que en el citado documento de perfil de puestos se establece como una de sus facultades y de la de elaboración de dictámenes técnicos, también lo es que los mismos podrá realizarlos siempre y cuando no exista dispositivo u ordenamiento legal alguno que lo impida, lo que para el caso específico que no se actualiza. Por tanto, argumenta la recurrente que en el artículo 99 del reglamento mencionado, con las mismas es muy claro al facultar únicamente al residente de obra para realizar el citado dictamen técnico, y el no tener el actor tal facultad no puede argumentar en su favor el cumplimiento de otra norma, o bien por el simple desconocimiento de esta. Tales motivos de disenso resultan ineficaces por inoperantes, pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la Sala para resolver en el sentido en el que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tener en cuenta que la Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios que se presentan ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa, que controvierte de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones que se sostienen en la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así propuestos resultan inoperantes porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver en tal sentido. Por consiguiente, si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el resolutor, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba subsistir.
En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones torales por las cuales se declaró la nulidad de la resolución emitida por la autoridad demandada fue con motivo de que dijo el magistrado que la parte actora no se encontraba en claro estado de indefensión al colocar en la disyuntiva de elegir cuál falta administrativa cometer, si ejercer indebidamente su cargo o no cumplir con las funciones propias de su empleo. Agregó el titular de la sala que si del perfil de puesto que estaba sujeto el actuar del demandante podía desprenderse la función que en la práctica realizó, entonces es claro que no ejerció en forma indebida su puesto, siendo que la contrariedad que ello implicaba en relación con el reglamento citado por la autoridad era una cuestión que no le resultaba imputable, por no ser él quien elaboró el perfil del puesto, al que se sujetaba su actuar dentro de la entonces Secretaría de Obra Pública. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón toral en la que se sustentó la conclusión de la sentencia. Es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por el titular de la sala resultaba procedente la sanción, pues no existía una incertidumbre por la actora, ya que la elaboración del dictamen implicaba una evidente falta administrativa, puesto que el servidor se encontraba en posibilidad de saber si su actuar era erróneo o no. Sin embargo, las manifestaciones de la parte recurrente no persiguen esos objetivos, pues aun y cuando la autoridad recurrente en el recurso manifiesta que el artículo 99 del reglamento de la ley aludida es muy claro, al facultar únicamente al residente obra para realizar el citado dictamen y al no tener al actor tal facultad, no puede argumentar en su favor el cumplimiento de otra norma, o bien por el simple desconocimiento de esta. Cierto es que la recurrente no cuestiona la decisión de la sala. Con respecto a que la parte actora estuvo en estado de incertidumbre, pues se le posicionó en una situación en la que al conferírsele funciones ambiguas y contradictorias en algún momento, involuntaria y necesariamente incumpliría con alguna de ellas, y si esa consideración fundamental del magistrado no parece discutida, permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese sentido. Se reitera que la parte recurrente únicamente se limita a referir genéricamente que la parte actora no contaba con facultades para emitir el dictamen referido. En ese orden de cosas, como el agravio en estudio no cuestionan ni ponen en entredicho la adición asumida, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado. De ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Finalmente, en el agravio marcado como tercero, la autoridad recurrente alega que la sentencia recurrida le depara perjuicio porque lo resuelto por la sala no fue lo que pretendía hacer valer la actora en su demanda. Tal disertación aludida resulta ineficaz. En la parte atinente de la sentencia recurrida, el magistrado indicó que el actor esencialmente aduce que no se actualizó el supuesto normativo con los hechos narrados por la autoridad, lo cual se traduce en una errónea apreciación de los hechos, así como en una inconformidad en cuanto a la tipicidad, pues afirma que no se acreditó la falta que se le imputó. Sin embargo, en lugar de refutar las consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a indicar que el magistrado aplicó la suplencia de la queja deficiente. Empero no indica los razonamientos por los cuales la sala no resolvió el proceso administrativo a la luz de los conceptos impugnativos que de manera expresa hizo valer el actor en su demanda, de ahí que sus disentimientos resulten inoperantes. De esta manera, concluyo, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a esta ponencia? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 383/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 219/21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado.
Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 219, diagonal 21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 212, diagonal 21, en el cual se le tuvo a la parte actora por no ampliando la demanda. Les comparto algunos antecedentes procesales que considero compartirles en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad la modificación del estado de cuenta de su préstamo hipotecario. La actora en el proceso de origen ingresó un escrito recibido en este tribunal por medio del cual pretendió ampliar el escrito de demanda. No obstante, la presentación del aludido escrito de ampliación de demanda, el magistrado resolvió que no hay lugar a tener a la actora por ampliando el escrito inicial de demanda. Inconforme con el acuerdo emitido, la actora en la instancia de origen interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Me explico. La parte recurrente alega en términos generales que la QO no observa que aun y cuando es actor en el proceso administrativo tramitado por la tercera sala de este tribunal, lo cierto es que desconocía cuáles eran los fundamentos y motivos o antecedentes del acto impugnado, puesto que no le notificó el mismo ni se le dieron a conocer las razones por las que se modificó el estado de cuenta. Pues bien, tal argumento a juicio de esta ponencia resultan inoperantes. Se afirma lo anterior, toda vez que si, como se mencionó anteriormente, la QO determinó que no ha lugar a tener a la parte actora, por ampliando el escrito inicial de demanda al advertir que el actor tenía conocimiento de los hechos narrados por la autoridad desde antes de que la parte demandada diera contestación a la demanda del presente proceso, esto dado que el actor impugnó los oficios así como del cobro del adeudo realizado por su contraria a través del proceso administrativo 100, diagonal tercera sala, diagonal 2019, tramitado por la tercera sala de este tribunal, mismo que, dijo la sala, determinó mediante resolución la nulidad total de los actos y sus efectos. Por tanto, consideró el titular de la primera sala que no se actualice el supuesto jurídico establecido en la fracción tercera del artículo 284 del Código de la Materia, a efecto de que proceda la ampliación. Entonces, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas por el acuo para apoyar su decisión. Ello es así porque si bien el Código de la Materia que contempla el recurso de reclamación no lo señala expresamente, dicho recurso es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, el acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, entonces en los agravios debe formularse razonamientos lógicos jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, en el caso en particular, la recurrente no señaló ni concretó en el único agravio que hizo valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos que se apoyó el acuo para arribar a su decisión de no dar lugar a tener a la parte actora por ampliando el escrito inicial de demanda, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones particulares y manifestar genéricamente que aun y cuando es actor en el proceso administrativo 100, diagonal tercera sala, diagonal 2019, tramitado por la tercera sala de este tribunal, lo cierto es que desconocía cuáles eran los fundamentos y motivos o antecedentes del acto impugnado, puesto que no le notificó el mismo. Además, aun cuando pudiera no existir notificación formal del acto como lo manifiesta la parte recurrente, el conocimiento de hechos o diversos actos puede obtenerse de alguna otra manera, como podría serlo, como en el caso dijo el magistrado de la primera sala cuando la parte actora se impone de su contenido en algún otro juicio de nulidad, dado que, como correctamente lo considera la sala de origen, si la parte recurrente también fue parte actora en el proceso ya referido de la tercera sala, ello implica que conoció de los actos que señala como hechos novedosos, pues en el proceso referido los mismos fueron declarados nulos, lo que implica que no se trata de actos desconocidos. Sin embargo, la parte recurrente en su único agravio es omisa en controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión anterior, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones la parte recurrente no combate frontal y directamente las consideraciones expresadas en el acuerdo recurrido y en las que se apoyó el acuo para determinar que no ha lugar a tener a la parte actora por ampliando el escrito inicial de demanda, lo cual torna inoperante los motivos de disenso que se analizan.
Finalizo. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo emitido por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 219, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 377, diagonal 20 PL, listado como 15º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Buenas tardes, magistrada, magistrado, secretaria general. Proceden a sus términos, señor presidente. Este TOCA 377, diagonal 20, fue interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 12 de octubre de 2020 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1374, diagonal tercera sala, diagonal 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 6 de agosto de 2019, por su propio derecho, la parte actora presentó una demanda en contra de la presunta orden verbal que lo separó del cargo que ostentaba en la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil de la Administración Pública Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala y el 12 de octubre de 2020 se sobreseyó el proceso de origen. Inconforme con la sentencia de sobreseimiento, la parte actora interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde arguye que la autoridad demandada aceptó tácitamente que sí destituyó verbalmente al recurrente, es inoperante. Atentos a lo siguiente. Menciona el recurrente, la foja 2 y 3 de su escrito de recurso, que en el hecho segundo de su escrito de demanda asentó lo siguiente, y cito de manera textual. Segundo, por conceptos de servicios prestados recibía hasta el día de mi injustificada separación como remuneración diaria ordinaria la cantidad de 563 pesos diarios. Hasta aquí la cita, y con base en ello, quien recurre sostiene que este hecho segundo de su escrito inicial contenía dos sucesos, a saber, que fue separado injustificadamente y que recibía, y dos, que recibía determinada cantidad como remuneración diaria ordinaria. Y que no obstante ello, cuando la autoridad demandada emitió su escrito de contestación, no debatió el hecho identificado en el párrafo con el inciso A, esto es, que fue separado injustificadamente de manera verbal. No obstante lo anterior, de los escritos de contestación de demanda emitidos tanto por el oficial mayor administrativo del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, como por el tesorero municipal y de finanzas de ese mismo municipio, se desprende que sí se opusieron al hecho identificado como separación injustificada, ya que en el apartado identificado como en relación a los hechos se señala lo siguiente. Y cito otra vez de manera textual. Segundo, es cierto en cuanto al monto de remuneración, aclarando que no ha sido separado de su trabajo. Hasta aquí la cita. Por tanto, y toda vez que el primer agravio que esgrime el recurrente se basa en una premisa falsa que la autoridad no debatió en la contestación de la demanda a la separación injustificada, es que se estima inoperante. El agravio que esgrimió el recurrente, donde arguye que no tuvo inasistencias a sus labores y que por tanto no había razón para que se le iniciara un procedimiento y que la radicación del procedimiento no le fue notificada, es inoperante. Atentos a lo siguiente. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato
conmina al juzgador a realizar un estudio exhaustivo del expediente previo a la emisión de la resolución, abocándose al marco normativo, hechos que planteen las partes, sus acciones, excepciones y los elementos de convicción que ofrezcan. Asimismo, si bien el juzgador se encuentra compelido a abordar todos los puntos expuestos en el expediente, también se encuentra obligado a no involucrar los elementos ajenos a la contienda. La contienda en el presente recurso se acota a lo siguiente: verificar si en el proceso de origen quedó demostrada la existencia de la destitución verbal del justiciable. Por tanto, el agravio que esgrime el actor, donde subraya que no existía razón para que se iniciara un procedimiento administrativo disciplinario, ya que no tuvo las inasistencias que se señalan y que el procedimiento administrativo no le fue notificado, no corresponden a la litis del presente recurso, ya que el recurrente lo que trata de demostrar es la existencia de un cese verbal y no la ilegalidad de un procedimiento administrativo. De ahí que el agravio se estime inoperante. El agravio que esgrimió quien recurre, donde arguye que las pruebas con que pretenden acreditar el procedimiento administrativo son falsas, ya que no faltó a sus labores los días 29 y 28 de julio de 2019, y estas pruebas son posteriores a la destitución verbal que sufrió el 29 de julio de 2019, son infundados, atentos a lo siguiente, acorde a lo previsto por el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Para el Estado y los municipios de Guanajuato, al que afirma un hecho le corresponde acreditarlo, y quien lo niega se encuentra relevado de esa obligación, a menos que su negativa comprenda una afirmación. En el presente recurso, quien recurre sostiene que las pruebas por medio de las cuales la autoridad acredita la existencia de un procedimiento administrativo son falsas. En ese sentido, es trascendente enunciar cuáles son esos medios de convicción por medio de los cuales la demandada demuestra la existencia del procedimiento de responsabilidad administrativa. A continuación se enumeran el oficio número 2 del mes de agosto de 2019, mediante el cual el comisario de Seguridad Pública solicitó al visitador interno de la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Guanajuato, que iniciara el procedimiento correspondiente en contra del recurrente. El acuerdo de inicio de investigación de erradicación de 5 de agosto de 2019, con el que el visitador interno de la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Guanajuato, dio inicio al procedimiento de investigación. El oficio de 9 de agosto de 2019, por el que el visitador interno de la Secretaría de Seguridad Pública remitió al secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia para que las comisarías de Seguridad y Tránsito y Movilidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, presentado en copia autógrafa del dictamen de la misma fecha, original de las actuaciones del procedimiento de investigación a efecto de que se iniciara el procedimiento administrativo disciplinario al actor. El dictamen para solicitar el inicio del procedimiento disciplinario de 9 de agosto de 2019, a través del cual el visitador interno de la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia para las comisarías de Seguridad y Tránsito, Movilidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, la admisión del cuadernillo de investigación y el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al promovente. El acuerdo de erradicación del procedimiento administrativo disciplinario instaurado al actor el 12 de agosto de 2019, signado por el secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia para las comisarías de Seguridad y Tránsito y Movilidad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Acuerdo de 15 de agosto de 2019, mediante el cual el secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia para las comisarías de Seguridad y Tránsito y Movilidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, ordenó que se le notificara al actor sobre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario radicado en su contra y la audiencia del 26 de agosto de 2019. Todas las pruebas enumeradas fueron aportadas en copia certificada por la autoridad demandada. Ergo, gozan de valor probatorio pleno para acreditar lo que en ellas se contiene, que es el inicio de un procedimiento disciplinario en contra del recurrente, acorde a lo previsto por los artículos 117, 122 y 123 del Código de la materia. Máxime que quien recurre no aportó prueba alguna en el proceso ni en este recurso para acreditar que dichas actuaciones eran falsas. Finalmente, es lógico que estas pruebas sean posteriores al 28 y 29 de julio de 2019, ya que el procedimiento disciplinario se inició porque el recurrente presuntamente se ausentó de sus labores en dichos días. Ergo, las actuaciones de la autoridad para afincar el procedimiento administrativo disciplinario necesariamente debieron ser posteriores a dichas fechas. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto
y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 377, diagonal 20 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 185, diagonal 21 PL, listado como 16º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente, en esos términos. Este toca 185, diagonal 21, fue interpuesto por el autorizado del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Parte demandada en contra de la sentencia de 9 de febrero de 2021 emitida por la magistrada de la Tercera Sala dentro del proceso administrativo número 1467, diagonal Tercera Sala, diagonal 20. Como antecedentes me permito relatar lo siguiente. El 18 de agosto de 2020, un ciudadano presentó una demanda en contra de la remoción del cargo que venía desempeñando como elemento de policía perteneciente a la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El asunto fue turnado a la Tercera Sala y el 9 de febrero de 2021 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario, incluyendo las aportaciones de seguridad social. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde arguye que no se le debió haber condenado al pago de las aportaciones de seguridad social de manera oficiosa, es infundado. Atentos a lo siguiente. Previo al análisis del agravio, es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su agravio vertió argumento dirigido a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la sala a declarar la nulidad de la resolución controvertida. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación, acorde a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: revisión en el amparo, las consideraciones no impugnadas de la sentencia deben declararse firmes. Hasta aquí la cita. Medularmente, la autoridad sostiene que la sala no debió condenarla a enterar las cuotas de seguridad social porque no fueron una prestación que hubiera planteado el actor en su demanda. El agravio es ineficaz, pues con independencia de tal prestación no se reclame en esos términos. Lo cierto es que el enunciado y demás prestaciones a que se tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprenden la remuneración diaria ordinaria y los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas y compensaciones, así como cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios. De ahí que, si en la especie, de acuerdo a los elementos probatorios allegados en el proceso, fue demostrado que la parte actora gozaba de dichas prestaciones de seguridad social, lo procedente es reconocer el pago de esas prestaciones, condenando a la autoridad demandada a que otorgue las cuotas a las instancias correspondientes, sin que pueda limitarse su otorgamiento a que la prestación sea reclamada en esos términos, pues ya formaba parte de sus derechos y ello había quedado demostrado en el expediente. En efecto, la nulidad del acto emitido ilegalmente acarrea una serie de consecuencias que el juzgador, por sí, debe precisar, máxime que el derecho humano a la seguridad social se reconoce a favor de todas las personas en los artículos 16º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es posible que los miembros de seguridad pública, con fundamento en sus propias leyes, tengan derecho a otros beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, saberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibían por la prestación de sus servicios. Corresponde a la parte actora, en primer término, acreditar en el proceso contencioso administrativo que percibía tales cantidades, o bien
que éstas eran contempladas en la ley que les rige. En relación con lo anterior, se precisa que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las instituciones policiales se rigen por sus propias normas y pueden ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes en el momento del acto que señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por cualquier situación de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Asimismo, en la fracción en cita se prevé que las autoridades federales, en las entidades federativas y en los municipios, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social de las corporaciones policiales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El precepto constitucional referido prevé la obligación a cargo de las autoridades estatales de instrumentar sistemas de seguridad social a favor de los integrantes de las corporaciones policiales. La obligación referida encuentra desarrollo en el sistema de seguridad pública del Estado de Guanajuato, preceptos 9, fracción 15ª y 59, conforme a los cuales existe la obligación a cargo de las instituciones de seguridad pública de garantizar a sus integrantes en materia de seguridad social al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado. En ese contexto, fue correcta la condena determinada por la Sala, ya que la parte actora tiene derecho a que se enteren tales aportaciones, considerando que es una obligación de la autoridad cumplir de manera puntual con las cuotas relativas a las instituciones referidas, dado que forman parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho los que prestan un servicio personal subordinado. De ahí lo infundado del agravio en análisis. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 185, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 274, diagonal 21 PL, listado como 17º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este TOCA 274, diagonal 21, fue interpuesto por el secretario del Ayuntamiento, director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio y Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Partes demandadas en contra de la sentencia de 23 de abril de 2021, emitida por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo número 1615, diagonal primera sala, diagonal 20. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 20 de septiembre de 2020, un ciudadano presentó una demanda en contra del cese verbal de sus funciones como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. El asunto fue turnado, como se mencionó, a la primera sala, donde el 23 de abril de 2021 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio que esgrimió el recurrente, donde arguye que los fundamentos legales en los que se basó la sala resultan inaplicables al caso concreto, ya que se le debe aplicar la ley de los trabajadores al servicio del Estado, es infundado. Atentos a lo siguiente. De la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende a grandes rasgos que los miembros de cualquier institución policial se regirán por sus propias leyes, lo que significa que están sujetos al régimen jurídico administrativo que norma la función de seguridad pública. En ese mismo sentido, el texto constitucional, tanto en el precepto citado como en el numeral 21, reconoce el establecimiento de instituciones policiales en los 3 órdenes de gobierno, esto es, en la Federación, en los estados y en los municipios. El Estado de Guanajuato cuenta con su sistema de seguridad pública y el capítulo primero, título segundo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato establece que las autoridades en materia de seguridad, tránsito y transporte, tanto del Estado como de los municipios,
son autoridades en materia de seguridad pública. La calificación que da la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, los elementos de seguridad, tránsito y transporte, es suficiente para estimar que dichos servidores forman parte de los cuerpos de seguridad pública y, por lo tanto, se encuentran sujetos al régimen especial contenido en el apartado B del numeral 123 de la Carta Magna. De ahí que no se puede estimar, como lo alegó la autoridad demandada, que el actor quien ostentó el cargo de policía, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Manuel Doblado, Guanajuato, debió estar sujeto a lo preceptuado por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de sus municipios, máxime porque el artículo 8º de dicho ordenamiento legal excluye a los elementos de seguridad, tránsito y transporte. Por lo expuesto, queda demostrado que el actor ostentaba un cargo dentro de las fuerzas de seguridad pública del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, y por ello su relación administrativa con dicho municipio, su terminación y todas y cada una de las prestaciones que le corresponden se debió sujetar a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 constitucional y las diversas interpretaciones que de él ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí lo infundado del agravio en análisis, por lo tanto, se propone este pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 274, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Nuevamente, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 289, diagonal 21 PL, listado como 18º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este TOCA 289, diagonal 21, fue interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 11 de junio de 2021 por la primera sala dentro del proceso número 1000, diagonal primera sala, diagonal 21. Como antecedentes, relataré lo siguiente. El 26 de marzo de 2021, unas ciudadanas presentaron una demanda en contra de la boleta de infracción de 4 de marzo de 2021, emitida por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 22 de abril de 2021 la autoridad demandada dio contestación argumentando que el acto impugnado se encontraba debidamente fundado y motivado. Finalmente, en la resolución de 11 de junio de 2021 se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad a la devolución del pago de lo indebido con su debida actualización, así como los intereses generados. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación que ahora se estudia. El agravio único, donde se argumenta que la condena al pago de intereses es infundado, el agravio único donde se argumenta que la condena al pago de intereses es ilegal, a criterio de esta ponencia es infundado, atendiendo a lo siguiente. La autoridad sostiene que es improcedente la condena impuesta por la sala al pago de intereses computados desde la presentación de la demanda, toda vez que considera que se encuentra en el supuesto del primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y no en el que contempla el tercer párrafo. Del primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se desprende lo siguiente. 1. El contribuyente presenta una solicitud de devolución a propósito de un saldo a favor o del pago de lo indebido ante la autoridad fiscal. 2. La ley obliga a que la devolución se efectúe en el plazo previsto en el artículo 40 del Código Fiscal, es decir, en 40 días. De exceder ese plazo, la autoridad deberá cubrir intereses a partir del día siguiente al vencimiento del plazo. No obstante lo anterior, la sala consideró que el asunto debe resolverse haciendo una aplicación literal del tercer párrafo del numeral en análisis, del que se desprende lo siguiente. 1.
se presenta una solicitud de devolución del pago de lo indebido, sino que la devolución se efectúa en cumplimiento a la resolución de un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. 2. De resultar una sentencia favorable al particular, la autoridad deberá pagar intereses contados a partir de que se interpuso dicho recurso o, en su caso, la demanda. Resulta evidente que el tercer párrafo, en el que se contempla el pago de intereses a partir de la presentación de la demanda, es el aplicable al caso que nos ocupa. El párrafo primero aplicaría en el supuesto de que el particular hubiere presentado una solicitud de devolución ante la autoridad fiscal sin la intervención de un órgano jurisdiccional, donde la misma autoridad excediera el plazo del código que el Código Fiscal le otorga para la devolución, extremo que no ocurrió. Nos encontramos ante un asunto donde la devolución del pago de lo indebido proviene de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, por lo que resulta evidente que se debe proceder conforme al párrafo tercero del artículo 41 del Código Fiscal, siendo adecuada la determinación de la Sala de Acuo al condenar a la autoridad al pago de intereses a partir de la fecha en que se presentó la demanda, que dio origen al proceso administrativo número 1000, diagonal primera sala, diagonal 21. En ese sentido, el agravio planteado por la autoridad es infundado y lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto expuesto y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 289, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 291, diagonal 21 PL, listado como 19º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA 291, diagonal 21, que fue interpuesto por el inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 11 de junio de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1000, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 26 de marzo de 2021, unos ciudadanos presentaron una demanda en contra de la boleta de infracción de 4 de marzo de 2021 emitida por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 22 de abril de 2021 la autoridad demandada dio contestación argumentando que el acto impugnado se encontraba debidamente fundado y motivado. Finalmente, en la resolución de 11 de junio de 2021, en virtud de que se consideró que la autoridad demandada no probó los hechos que motivaron el acto impugnado, toda vez que el particular los negó, se decretó la nulidad del mismo y se condenó a la autoridad a la devolución del pago de lo indebido, con su debida actualización, así como los intereses generados. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que ahora se estudia. El agravio único, donde se argumenta que la condena de pago al interés es ilegal, es infundado. Atento a lo siguiente, la autoridad demandada en su escrito de agravios transcribe algunas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, específicamente el artículo 37 y 38, pero se advierte que los mismos no corresponden literalmente a lo que disponen los artículos auténticos. Tan es así que dichos artículos del Código ni siquiera refieren a disposiciones sobre el pago de lo indebido ni al pago de intereses. Dichos numerales contienen como referencia explícita pago mediante cheques personales y recargos e indemnizaciones por cheque no pagado o cargo no reconocido respectivamente, si bien algunos de los párrafos insertados por la autoridad en su agravio, como los presuntos artículos 37 y 38, contienen disposiciones similares a los auténticos 40 y 41 del Código Fiscal, se aprecia que las mismas no corresponden exactamente. Estas circunstancias hacen que su agravio sea infundado, ya que la autoridad pretende atacar la condena que le fue impuesta en la sentencia de 11 de junio de 2021 a través de razonamientos jurídicos fundados en artículos inexistentes o que no corresponden en el
Código Fiscal vigente. En ese sentido, toda vez que no existe controversia real en la aplicación de la ley que realizó la Sala, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 291, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fue promovida excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1602 del 2019, suscrita por la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el punto relativo a este asunto? No habiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Continúe, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 123 y 1848, ambos de 2019, así como el recurso de revisión 192 de 2021, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 32 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 2:27 del día de su inicio. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, bueno.